En las sociedades actuales, los hombres utilizan su fuerza de trabajo para subsistir desarrollando diferentes actividades. El trabajo es la actividad laboral que va a derivar en la producción de bienes y servicios que tiene un valor dentro del mercado, dando la posibilidad de ser remunerado. En el caso de la actividad remunerada, esta interacción se da en el mercado de trabajo. En este mercado, los individuos intercambian servicios de trabajo y quienes compran estos servicios son las empresas o empleadores de la economía. Estos configuran la demanda. Los que venden sus servicios de trabajo son los trabajadores, quienes conforman la oferta. La interacción de oferta y demanda determina los salarios que se van a pagar en la economía. La dinámica del mercado se relaciona mucho con los precios. Las mayores presiones de demanda existen en el mercado de trabajo y provocan la subida de los salarios, elevando los costos de producción y obligando a las empresas a subir los precios. En el contexto actual argentino, donde estamos atravesando una crisis muy importante, sucede todo lo contrario. Hay baja demanda, lo que provoca una caída del empleo y baja el nivel de los salarios en forma generalizada. El mercado tiene dos elementos, uno individual y otro colectivo. En la parte individual se exterioriza mediante la solicitud pública de trabajadores por parte de una empresa, luego sigue una entrevista con los candidatos o postulantes, que finaliza con la selección y contratación del trabajador elegido. Y la otra parte, que es la colectiva, en la que uno o más sindicatos negocian una empresa o un grupo de empresas las condiciones de contratación laboral, estableciendo así el contrato de trabajo. Esos acuerdos tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo y esto sirve para que exista el mercado laboral. Es un requisito indispensable que el trabajador sea libre, de lo contrario, lo que se presenta es una relación de esclavitud. En el mercado de trabajo se denomina trabajador a quien ofrece su trabajo y empleador al que demanda este trabajo. El acuerdo entre el trabajador y el empleador da origen a la relación laboral denominada contrato de trabajo. Por último, existen diferentes indicadores del mercado de trabajo que son población económicamente activa, desempleo, desocupación, subempleo, índice de salario real, empleo informal y feminización. Con respecto a este último indicador de la feminización, quiero decir que es muy importante en estos últimos 100 años que la mujer empezó a formar parte de la fuerza laboral de nuestro país y fue creciendo cada vez más. Las mujeres dejaron de ser amas de casa para pasar a profesionalizarse, a tener estudios, a meterse en la competencia con los hombres. Si bien hoy en día las mujeres van ocupando puestos de decisión y cada vez van formando parte de nuestro mercado laboral, existe esto que se llama el techo de cristal, en donde a las mujeres les cuesta un poco más que a los hombres llegar a los puestos más importantes, pero son El sistema de economía de mercado descansa, como podemos inferir por su nombre, en el mercado. El mercado es el mecanismo que responde a tres preguntas fundamentales que se debe hacer cualquier sistema económico: ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? Cuando pensamos en el mercado, se nos viene a la cabeza el juego de la oferta y la demanda. En esta interacción permanente es donde se forman los precios. Los precios de los bienes, a su vez, tienen una doble función. Primero, la de suministrar información, y segundo, provee incentivos para los agentes que intervienen en el mercado. Si queremos dar una definición más acotada de qué es el mercado, decimos que el mercado es toda institución social en donde dentro de ella se produce una interacción entre diferentes actores de manera libre. Esta interacción se dice que es una interacción indirecta. ¿Por qué? Porque hay algo que existe en el mercado, que es el dinero. Para obtener los bienes, uno no intercambia bienes por bienes, sino que intercambia dinero por bienes. Una manera sencilla de explicar cómo funciona el mercado en las sociedades modernas es entender las dos perspectivas, del agente comprador y del agente vendedor. El agente comprador, por ejemplo, podemos poner
el ejemplo de un trabajador que vende su fuerza de trabajo para recibir una remuneración en dinero y que con ese dinero se vuelca al mercado para obtener bienes. Y de la mirada del vendedor del bien, podemos decir que produce un bien para colocarlo en el mercado, a su vez, una vez que se venda ese bien, obtiene el dinero y una parte de ese dinero va a parar a los salarios de los trabajadores que produjeron ese bien. Y así cierra el círculo de cómo funciona el mercado. Tenemos que entender que existen diferentes tipos de mercado. El de competencia perfecta, que es cuando hay muchos vendedores y compradores y estos no determinan el precio, o sea, ninguno de los dos determina el precio, sino que el precio está determinado por la interacción entre ellos. Y la competencia imperfecta, caracterizada por el monopolio, cuando un vendedor o un comprador determina el precio de los bienes. Para entender la dinámica del mercado es necesario entender la ley de la demanda. La ley de la demanda nos hace ver cómo se comporta un comprador cuando sube y cuando baja un bien. Otra manera de entender cómo funciona el mercado es a través de la ley de la oferta. La ley de la oferta es la cantidad de bienes que los productores de bienes y servicios están dispuestos a colocar en el mercado a un precio determinado. Cuando se da la intersección de estas dos curvas, la curva de la demanda y la curva de la demanda y la curva de la oferta, la intersección de estas dos curvas se llama punto de equilibrio. El objetivo básico de la microeconomía es la determinación de los precios relativos de las mercancías y factores que se forman en el mercado. Para conocer cómo se forman estos precios, el análisis microeconómica se ocupa de los problemas que tienen las unidades primarias de decisiones y utiliza el análisis de la oferta y la demanda. Se presupone que los agentes que integran el mercado, estas unidades primarias de análisis, lo hacen de manera racional, entendiendo cuáles son los costos y los beneficios de sus acciones y de su participación en el mercado. Un concepto importante a tener en cuenta es la elasticidad del precio de la demanda, que mide el grado en que la cantidad demandada de un bien varía en relación a la variación de su precio. Los factores que determinan la elasticidad de la demanda son la naturaleza de las necesidades que cubre ese bien, la disponibilidad de los bienes que pueda sustituir al bien en cuestión, porción de renta gastada en el bien y periodo de tiempo considerado. Dentro del mercado encontramos lo que es el componente de la oferta y la demanda. En lo que es la oferta va a ser la cantidad que un productor está dispuesto a vender a un determinado precio. Sí, eso sería la demanda individual porque es con respecto a un productor. Sí, esta intención o deseo de vender va a estar determinado por un precio y que es importante que ese precio cubra los costos de producción, ¿sí? Y le genere una ganancia. Esto va a marcar entonces que ante determinado precio el productor desee y pueda vender X cantidad de su producto o su servicio. ¿Sí? Luego todas esas todas esas ofertas individuales de productores van a sumar lo que es la oferta de mercado. La oferta de mercado entonces es la sumatoria de las diferentes cantidades que los productores van a estar dispuestos a vender por un determinado precio, ¿sí? Todo lo que sea oferta va a estar determinado primero por lo que estuvimos charlando, que es el precio, y después por ciertos factores que van a influir a esta oferta. Uno de estos factores, por ejemplo, es el factor tecnológico, ¿sí? Ante algún avance en la tecnología va a producir que realizar estos productos, bienes, servicios sea más económico, por lo cual va a ser más rentable para el productor vender. Entonces tenemos el factor económico, luego también existe la variación en el precio, ¿sí? De algún producto relacionado con el primero. Esto, por ejemplo, puede ser en el caso de los productores de azúcar,
y edulcorante. Por ejemplo, si se produce más, si por ejemplo el precio del azúcar sube, ¿sí? No va a ser tan rentable o tan llamativo para estos productores realizarla, entonces se van a volcar hacia otros bienes o servicios, ¿sí? Después también vamos a tener lo que es todo el factor de la materia prima, ¿sí? de producir. Entonces, ante una baja del costo de producción, ¿sí? Va a ser también más rentable producir, ¿sí? Y todos estos factores lógicamente también suceden a la inversa. Si por ejemplo aumenta lo que es el precio de la materia prima de ese bien que yo estoy trabajando, va a aumentar de esta manera, me va a aumentar el costo de producción, por lo tanto mi precio va a tener que aumentar para yo así mantener lo que es la rentabilidad. Siempre hay que tener en cuenta que en lo que es la oferta, cuanto mayor sea el precio, ¿sí? que yo lo voy a vender, mayor atractivo va a ser esa industria para mí, ¿sí? Entonces esto también determina lo que es la ley de la oferta, que la ley de la oferta lo que nos va a indicar es que a mayor precio, ¿sí? Si yo puedo vender a mayor precio mi producto, mayor va a ser mi deseo de producir, por lo tanto mayor va a ser la cantidad de producto que yo voy a poner en el mercado. La tasa de participación económica es un cociente que resulta de la población económicamente activa dividido lo que es la población total, ¿sí? Este porcentaje lo que nos va a indicar es qué cantidad de la población está inserta en el mercado laboral. Podemos describir a la población económicamente activa como todas aquellas personas en edad de trabajar que están actualmente trabajando, que son remunerados por esa actividad, más los desocupados, que sería esta población que también está en edad de trabajar y tiene todas las condiciones para hacerlo, pero están desocupadas, es decir, no consiguen trabajo, ¿sí? Y lo que es la población total va a ser todo el conjunto de personas de la sociedad que esté en edad de trabajar, ¿sí? Lo que hay que también hacer una distinción entre lo que se considera la población activa y la inactiva. La activa, como dijimos, van a ser todos los ocupados y los desocupados. En la inactiva vamos a tener aquellas personas que o no tienen la edad de trabajar, ¿sí? En este caso para nosotros, para Argentina, sería los 16 años. La ley de contrato de trabajo va a permitir que un trabajador comience su actividad profesional a partir de esa edad. Y, por ejemplo, también los jubilados que ya se retiraron de la actividad laboral y los discapacitados que por alguna cuestión no pueden prestar servicios, ¿sí? ¿Por qué es importante esta tasa, este coeficiente? Nos va a permitir poder establecer el crecimiento económico a largo plazo, ¿sí? Esto sumado a otras tasas, a otras estadísticas, nos va a mostrar cuál es la situación del país en lo que respecta a la actividad laboral y económica, ¿sí? Entonces va a ser un crecimiento económico porque por supuesto lo que siempre va a convenir es que esta tasa de actividad sea elevada, es decir, que haya mucha más gente insertada en el mercado de trabajo justamente para estimular la producción. Entonces, por lo cual, si un país va subiendo esa tasa, a largo plazo va a establecer un crecimiento económico. Actualmente en nuestro país estos valores y estos números salen de lo que es la encuesta permanente de hogares. El organismo que lo regula es el INDEC, ¿sí? Y se hace un informe trimestral en el cual se toma mediante un muestreo probabilístico, mediante una encuesta en papel, a ciertos sectores, a ciertas personas específicamente elegidas, para luego procesar estos datos y llegar a esta tasa de la que estamos hablando. Podemos encontrar algunas diferencias en la oferta entre grupos de individuos, como es la tasa de actividad según edad.
Las mujeres presentan una tasa de actividad laboral marcadamente oscilante, que refleja una mayor inestabilidad en términos de permanencia en el mercado laboral, tanto como ocupadas como desocupadas respecto de la de los varones. Tal como se observa, estas entradas y salidas recurrentes se concentran entre los 24 y 45 años. La correlación positiva entre la educación y la situación laboral alcanza a hombres y mujeres, pero también impacta favorablemente sobre los niveles de igualdad. En ese sentido, se observa que la tasa de actividad tanto femenina como masculina es mayor a medida que aumentan las credenciales educativas de los individuos, y que la brecha de género entre personas que poseen un nivel universitario, si bien no representa una total igualdad, es significativamente menor que la de las personas con niveles educativos inferiores. En contraposición, aquellas mujeres que poseen el nivel secundario incompleto ven muy limitado su ingreso al mercado laboral, dado que solo 1 de cada 3 mujeres en esta situación tiene o busca trabajo. En el caso de los hombres, poseer tal nivel educativo no impacta tan negativamente, dado que accede igualmente al mercado laboral 2 de cada 3 individuos. A la hora de estudiar las distintas formas de inserción laboral, adquiere relevancia analizar la segregación ocupacional por género, que caracteriza la estructura del mercado laboral. La segregación de carácter horizontal es la que opera entre varones y mujeres dentro de la estructura productiva, en trabajos con similares requerimientos, dando como resultado una inserción diferencial por sexo según las distintas actividades económicas. La estructura ocupacional que se presenta muestra que casi 3 de cada 4 mujeres se insertan en el sector servicios. En el caso de los varones, apenas alrededor del 38% trabajan en servicios, casi la mitad que las mujeres. Efecto de impuestos y subsidios. En el tema de impuestos, el poder fomentar una introducción laboral eficaz está relacionada con la carga impositiva de estos impuestos. Estos pueden dificultar el generar empleos formales o fomentarlos en mayor medida. Como ejemplo, tenemos que para Argentina la carga tributaria alcanza un 34%, cuando en promedio América Latina es del 21%, generando que los aportes patronales por cada trabajador sean altos, fomentando en cierta medida el empleo en negro o informal. Un aumento de los impuestos significa que los trabajadores tienen menor poder adquisitivo y la empresa está incurriendo en mayores costos para su normal funcionamiento, generando que se planteen si contratar o no más personal, lo cual afecta la introducción laboral de personal joven con o sin experiencia. Por el contrario, el subsidio para empleados es una de las tantas iniciativas otorgadas por gobiernos para incentivar la formalización y la introducción al mercado laboral de los trabajadores, para que puedan complementar su ingreso mensual. Tenemos 2 tipos de subsidios, directo e indirecto. Los subsidios directos consisten en donaciones que se dan a las personas para mejorar sus ingresos. Ejemplo de este tipo de subsidios son subsidios de desempleo, subsidio hospitalario o subsidio de tercera edad. El subsidio indirecto es aquel que otorga a las empresas con la finalidad de que éstas puedan vender sus productos o la inclusión de mayor personal en sus empresas. Cuando hablamos de capital humano, nos referimos a aquellos recursos humanos que posee una empresa para alcanzar o elevar su productividad. Referirnos a capital tal vez no es la mejor manera cuando hablamos de recursos humanos,
capital se refiere a bienes, derechos y recursos, por lo cual de esta manera es que utilizamos el término. Debemos considerar no solo las habilidades y las capacidades de una persona, sino también aquella inversión en formación. La capacidad, las habilidades que tenga una persona le permitirán realizar actividades, comunicarse con sus pares, y no solo es lo único necesario, sino, como mencionamos hace unos instantes, aquella inversión que se realice en capital humano deberá estar idealmente relacionada con mejorar esta productividad, que la persona sea más empleable y que pueda obtener mejores puestos dentro de la organización o fuera. Así como existe esta inversión en capacitaciones y aquello que mejora el capital humano, también existe el concepto de depreciación, donde no mantenerse actualizado significará la obsolescencia de ese conocimiento adquirido. Inclusive el Banco Mundial ha considerado, ha pensado un indicador para medir qué potencial tiene una sociedad, un país, para alcanzar mayor productividad. Es decir, que la inversión en capital humano y el concepto de capital humano como tal es muy importante, es algo que no debe faltar, cada vez es algo en lo cual se enfocan muchísimos más recursos y ayudará no solo a la organización, sino también a cada uno de los individuos en su desarrollo personal y laboral. Para continuar en la línea de inversión en capital humano, mencionaremos ahora los costos relevantes al momento de incorporar personal y también de desvincular personal. Al momento de contratar personal, mayormente debemos pensar de antemano todos los costos relacionados a la selección, al reclutamiento, al screening del posible candidato, el costo en definitiva del tiempo de espera hasta que la persona esté en el puesto de trabajo, la capacitación, el equipamiento, todo aquello relacionado con las tareas que realizará la persona. Podemos también pensar en elementos de protección personal, licencias para los sistemas que estará utilizando, por lo cual estos costos, si bien deben ser pensados de antemano, también los podemos encontrar durante la ejecución de las tareas. Para relacionarnos a aquellos que tengan que ver con la desvinculación del personal, si bien primeramente solemos pensar en indemnizaciones, las causas por las cuales incurramos en estos tipos de gastos pueden tener que ver con un simple outsourcing, realizar las tareas en el exterior. No siempre el empleador se puede encontrar en una situación de crisis para desvincular finalmente al personal. Si así lo hiciera, hay leyes como la de contrato de trabajo que intenta regular estas situaciones, donde de considerarse una desvinculación, el contrato propone que esto no debiera ser una práctica tan simple, tan común, ya que el riesgo no debe ser algo que recaiga sobre la persona, sobre el empleado. Si así ocurriese, por supuesto corresponde el preaviso, no menos de 30 días, y las indemnizaciones correspondientes. También podemos tener otros casos como acuerdos prejubilatorios con el beneficio de que el empleador eventualmente deje de pagar aportes patronales o inclusive también retiros voluntarios, donde no estaremos evitando las indemnizaciones, pero sí tener una mejora en esta salida y evitar posibles litigios. En definitiva, todos costos a tener en cuenta mayormente antes de realizar este tipo de decisiones. En esta oportunidad hablaremos del hecho de tercerizar o producir internamente, para lo cual definiremos el proceso de tercerización, o también conocido como proceso de outsourcing, que es el hecho de contratar compañías expertas y especializadas en distintas actividades para suplir necesidades puntuales de la fuerza de trabajo. La OIT
considera la tercerización como una nueva forma laboral dentro de este siglo XXI. En países como Estados Unidos y Europa es una práctica que se viene viendo ya desde hace unos cuantos años, y en el caso de Argentina es una tendencia que se viene viendo, incrementándose desde el año 2012. Hoy, 8 de cada 10 empresas utilizan esos servicios para tercerizar una o más de sus áreas. En un principio pudimos observar que las áreas tercerizadas eran aquellas que tenían que ver más con actividades de apoyo, como las telecomunicaciones, la seguridad, la limpieza. Hoy a estas se le suman algunas de mayor relevancia, como los pagos de sueldo, como lo que son las capacitaciones, como son las comunicaciones y también algunas áreas de contabilidad y pago a proveedores. Entre las ventajas económicas u objetivos económicos por los cuales una empresa decide tercerizar o no, encontramos claramente lo que es la reducción de costos, la reducción de personal contratado en forma directa, lo que a su vez también les permite reducir costos en caso de pleitos judiciales. Y creo que lo más importante es que les permite convertir estos costos, que de otra manera serían fijos, en costos variables. Es decir, que si la empresa necesitara reducir costos por X motivo, lo podrían hacer de forma más rápida y eficaz. Entre las ventajas estratégicas, claramente podemos encontrar el hecho de destinar recursos, tiempo y esfuerzo a cuestiones o áreas más estratégicas y más core del negocio. En el caso de las desventajas, podemos encontrar que requiere de un análisis más profundo para poder encontrar aquellos costos ocultos, como es la responsabilidad solidaria. De esto habla el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que menciona que aquellos inconvenientes que pudieran surgir de la cadena de tercerización automáticamente pueden ser derivados a la empresa principal. En el caso de los trabajadores, la tercerización puede convertirse en un inconveniente. Muchos trabajadores han llegado a cobrar hasta 60% menos de lo que cobrarían si estuvieran contratados en forma directa para la empresa. Y también ellos se convierten en cierta forma en la variable de ajuste. Como dijimos anteriormente, si la empresa necesitara reducir costos por X motivo, ellos seguramente serían los primeros que pierdan su puesto de trabajo, en cambio si no estuvieran contratados en forma directa. Esto nos lleva a hablar de lo que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un término que se utiliza para definir aquello que no se gana cuando no se elige la mejor opción, o lo que es lo mismo decir aquello a lo que se renuncia cuando se elige una opción o la otra. Cuando nosotros hablamos de recursos, no solo nos referimos a los recursos financieros, sino que también nos referimos a los recursos de tiempo y esfuerzo, que son dos recursos que no se recuperan cuando analizamos los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad varían de acuerdo al actor. En el caso de las empresas, a la hora de tercerizar, su costo de oportunidad claramente es muy bajo, ya que justamente ellos utilizan estos servicios para reducir costos, reducir tiempo y esfuerzo y poder focalizarlos en aquellas áreas que son más estratégicas y core del negocio. En el caso de los trabajadores, el costo de oportunidad es muy alto. Ellos no solo pueden perder salarios y beneficios, sino que también el costo de oportunidad más alto que ellos tienen es el hecho de perder o el propio trabajo o vivir en un trabajo con una incertidumbre y una inseguridad que no tendrían si estuvieran trabajando en forma directa para la empresa principal.